Que el Señor me los bendiga. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias por estar acá nuevamente, siempre pendientes de su programa digital íntimo, donde siempre le damos la honra y la gloria a nuestro Dios, porque Dios es grande, porque para siempre es su misericordia. Y en esta noche tenemos un invitado más, donde le damos gracias al Señor por la vida de él, porque viene a compartir su testimonio personal de lo que Dios ha hecho en su vida. Pero antes de presentarlo, quisiera compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios que la encontramos en el libro de los Salmos, en su capítulo 117, que dice así: Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. La misericordia de nuestro Dios siempre está con cada uno de nosotros. Por eso estamos acá. No estamos aquí porque nosotros somos grandes o porque nosotros somos fuertes o porque nosotros somos muy inteligentes. No, es porque Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Y así el Señor ha estado en la vida de nuestro invitado de esta noche, quien Dios ha tenido misericordia con él. El Señor ha sido bueno, ha sido maravilloso en la vida de él, y para mí es un honor y es un gran placer presentarles en esta noche a nuestro hermano Elías Gómez. Bienvenido, que el Señor te bendiga. ¿Cómo está, hermano? Bienvenido. Bueno, para mí es una gran bendición y un gran privilegio de estar en este canal digital íntimo, y estoy agradecido con el Señor por darme el privilegio, por la invitación que extendiera a mi persona. Y mi nombre es Elías Gómez, soy del departamento de Quiché, del municipio de Joyabá, del país Guatemala, y vivo aquí hace 8 años y asisto en la iglesia Centro Mundial de Oración, donde pastorean los pastores Olea. Amén, hermano Elías. Pues qué gusto para nosotros tenerlo acá. Realmente que sabemos que el testimonio que usted va a compartir con cada uno de nosotros va a ser de mucha bendición para todas aquellas personas que nos están viendo ya, que están ahí conectados. Y bueno, a cada uno de ustedes que están ahí conectados, les recordamos que compartan esta transmisión para que sea de mucha bendición para otras personas. Recuerden que estamos en vivo por YouTube y también por Facebook, y que el testimonio que nuestro hermano va a compartir pues impacte en la vida de cada uno de ustedes, y que ustedes sean buenos y compartan lo que ustedes están aprendiendo también a través de este ministerio de digital íntimo. Y hermano Elías, para comenzar, para nuestra conversación en esta noche, nos gustaría que usted nos comparta cómo fue su vida de niño en Guatemala. Ya nos dijo que es de Guatemala, del departamento de Quiché, dijo, ¿verdad? Exactamente. Bueno, gracias a Dios yo tuve el privilegio de nacer en una familia cristiana, y desde muy a temprana edad, lo que tengo uso de razón, que me instruyeron, me enseñaron todas las cosas, lo que está en la Biblia. Pero como todos saben, que cuando uno crece, ya cuando uno empieza a ir a la escuela, empieza a juntarse con amistades, que otros que no conocen al Señor. Entonces, a la edad de 12 años, empecé a hacer cosas que no le agradan a mis padres. Empecé a faltarle respeto más a mi mamá, y empezaba a contestar. Y hubo un momento que mi mamá lloraba por las palabras que yo respondo. Y ella a veces me pegaba, pero la rebeldía era tan grande en mí que yo ya no le hacía caso. Y, y le afecté mucho a mi mamá. Y cuando crecí a la edad de 13, 14, 15, en lugar de mejorar, iba peor. Y me juntaba con mis amigos en la escuela, llegaba en la casa, me quedo un rato en la casa y a veces salgo escondido de mis padres, y me voy con mis amigos. Y empecé a escuchar cosas del mundo, músicas seculares, ver cosas en la tele que no agrada a Dios y que no me enseñaron a mis padres, que mi padre desde muy temprana edad me dijeron que eso está mal, que no le agrada al Señor. Pero yo ya empecé a desobedecer. Empecé a hacer cosas feas, cosas raras, y a la edad de 15 empecé a juntar con otros tipos de amigos, y ellos empezaron a fumar. Bueno, como ellos fuman, entonces yo me junté con ellos,
Entonces yo empecé a fumar con ellos y empecé a hacer un montón de cosas así, a hablar malas palabras, a faltarle respeto a mis maestros en la escuela, a mis compañeros, un montón, a mis compañeras. Ya empecé a hacer cosas malas. Entonces fui un joven así muy rebelde a mi niñez. Es muy interesante, hermano, porque hay veces que muchas personas, ¿verdad?, creen que cuando nosotros crecemos en un hogar cristiano, nunca vamos a hacer cosas malas. Hay muchas personas que creen eso. Exactamente. Pero realmente el crecer en un hogar cristiano no nos hace cristianos a nosotros. Nosotros empezamos, somos instruidos en la palabra de Dios, somos guiados en el camino de Dios por nuestros padres, pero venimos a ser verdaderos hijos de Dios hasta que nosotros entregamos nuestra vida al Señor. Me imagino que usted, hermano, cuando empezó en esa rebeldía, a lo mejor era porque quería también llamar la atención de sus padres. ¿Usted cree que fue así? Sí, una cosa lo hago porque empecé a ser rebelde porque según yo me están enseñando las cosas malas. Según yo que no tenía libertad de hacer lo que a mí me gusta. Y cuando ver los demás o mis amigos que ellos sí tienen libertad de ir de hacer cualquier cosa, de hacer cualquier palabras o escuchar músicas seculares, y para mí eso lo miraba, ¿y por qué yo no puedo hacer que ellos? Entonces, por eso yo empecé a hacer cosas así, sí, uno para llamarle la atención a mis padres, como usted decía, pero al final le causé más dolor de cabeza a mi mamá, y hubo un momento que la avergoncé en público porque cuando mi mamá iba a la iglesia, yo ahí responde con otras cosas o hablo malas palabras, y eso le lastima el corazón de una madre cuando escuchar eso de sus hijos. O sea que usted con su actitud y con su comportamiento y con sus palabras, a quien más hirió fue a su mamá. Exactamente. Fue a su mamá y realmente ahí usted ya le estaba fallando a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que los hijos debemos de honrar a nuestros padres, debemos de respetar a nuestros padres para que nuestra vida sea larga en esta tierra. Amén. Así dice la palabra de Dios. Sí, un mandamiento. Un mandamiento, ¿no? Entonces, porque yo escuchándolo, ¿verdad? Yo me pongo a pensar de que, porque yo en un momento de mi adolescencia también hice lo mismo, ¿verdad? Y yo sé que uno en esa etapa lo que uno quiere es experimentar qué es lo que está al otro lado. Ahora yo la pregunta que le puedo hacer, hermano, porque usted me está contando la historia entre sus 12 y los 15 años. Exacto. ¿Le gustó haber experimentado todo eso? Bueno, en esa etapa de 12 a 15 años era muy rebelde. Entonces, bueno, gracias a la oración, bueno, hay poder en la oración cuando una madre o un padre ora por sus hijos. Yo solo escuchaba a mi madre en su cuarto, que todos los días en la noche oraba por mí. Decía, Señor, cambia a mi hijo, ponle un corazón de amor, quita toda rebeldía. Yo escuchaba eso y a mí me da más coraje porque me hace sentir que estoy haciendo mal las cosas. Entonces, y hubo un tiempo que yo cambié, dejé de hacer rebeldía, dejé de contestar a mi madre, pero me junté con otros tipos de amigos a partir de los 15 años, de ahí donde aprendí a fumar. Y con el tiempo empecé a fumar, y con el tiempo yo ya empecé a comprar cigarros. Porque ya le hacía falta el cigarro. Exacto. Ya no puedo andar tranquilo. Empecé a así comprar cigarros, y cuando salgo de la escuela, estudiaba por la tarde en la secundaria, cuando salgo de la secundaria, escondía de mis maestros, me voy con mis amigos, empezamos a fumar escondidos, y así agarré un dicto al cigarro, y escondía de mis padres también. Lo hacía escondida de mis padres, escondía de mis pastores de la iglesia y escondía de mis maestros. O sea que entre sus 12 y 15 años usted no probó ningún vicio porque todavía era un niñito, ¿no? Sí. Pero luego usted mira que su mamá oraba, porque usted miraba ahí el clamor de su mamá ahí orando por usted, llorando por usted. Hizo un efecto esa oración, porque usted dice, me porté bien por un tiempo,
Pero no era porque usted quería portarse bien, sino era porque había una madre orando por su hijo. Exacto. Pero de ahí viene otra vez la rebeldía después de los 15 y empieza a probar el cigarro. ¿Eso llegó a ser una adicción en su vida de que ya no podía salir de eso? Sí, duró 2 años. 2 años. A la edad de 15, 16, a los 17 años dejé. 2 años, ¿Y pero qué lo hizo dejar el cigarro? bueno, a través de cuando me descubrieron, bueno, mis amigos cristianos me hablaron y otros por la oración de mis padres también que estaban orando por mí y el Señor cambió, hizo ese efecto. Bueno, la oración me cambió y dejé. Fue un milagro, así dejé de la nada. O sea, no tuvo que ir con un doctor, No, decir, no, mi hijo ya no puede dejar esto, no, sino que fue algo que de un día para otro usted dijo, ya no voy a seguir en esto. exactamente. En ese momento algo que abrió mis ojos, que estoy haciendo las cosas mal, que estoy destruyendo mi vida, si sigo así puedo caer en otros vicios más peor de lo que estaba haciendo. Y ahí, hermano, es donde se cumple la palabra de Dios, ahí en el libro de Proverbios 6:20, cuando dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Exactamente. Y qué maravilloso que sus padres no dejaron de orar. Nunca. Y la oración de los padres puede mucho, porque la palabra dice que la oración del justo puede mucho. Y hay muchas personas que a veces piensan que justo es que eres perfecto. No, somos justos porque somos justificados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Después de todo eso, hermano, pasa y usted reflexiona en su vida. ¿Y en qué momento usted le entrega su vida al Señor? ¿Viene después de eso un proceso? Sí, bueno, a la edad de 17 años dejé la adicción al cigarro, de ahí ya empecé a pensar qué es lo que tengo que hacer para mejorar, para hacer cosas buenas. Y bueno, tengo un talento desde el deporte, jugaba fútbol, entonces donde estudiaba la prepa, entonces estuve con el equipo, entonces de ahí me enfoqué más en mi carrera futbolista, así de prepararme, de ser buen futbolista, durante un año estuve en eso, entrenando todos los días y lo otro, de ahí a mi mamá andaba feliz porque yo ya no estaba haciendo las cosas malas, que ya no andaba fumando, simplemente andaba con mis estudios, con el deporte, y llevo a la casa bien, pero ya empecé a respetar a mi mamá. Pero hay algo en mí que no me deja en paz, todavía siendo un vacío en mi corazón. Y un día pasé cerca de la iglesia, que estaba escuchando así, el predicador estaba predicando. ¿Era una iglesia donde usted había asistido antes o era otra iglesia? A la iglesia donde me instruyeron, donde asistí a mis padres. Okay. Porque a la edad de 12 años dejé de ir a la iglesia. Cuando empecé a la rebeldía, acá en los vicios, me aparté de la iglesia. Y cuando escuché al predicador decía en una de esas prédicas que Jesús nos ama, que Jesús tiene un mejor plan para nuestras vidas, algo en mí cambió en este momento. Y de ahí donde fui a una vigilia en ese momento y no hicieron el llamado en el altar. Yo fui al altar y me preguntaron, ¿qué querías? Quería aceptar a Jesús en mi corazón. Quería pedirle perdón por todos mis pecados y al mismo tiempo quería pedirle perdón por todos los daños que le causé a mi mamá, que le causé a mi familia. Y en ese momento, cuando yo hice esa aceptación de fe, caí en el piso y al mismo tiempo me sentí libre, me sentí lleno de paz, de gozo. De ahí el Señor cambió mi vida. Y cuando llegué en la casa, mi mamá en ese momento no fue a la iglesia, fui yo solito. Y cuando llegué a la casa, mi mamá le conté, mi mamá de emoción, mis padres miraron que está loco, pensaron que yo estaba bromeando, pero en ese momento fue un gran gozo, tanto en mi familia y en mi persona también. O sea, hubo un gran gozo. Y qué bonito es escuchar cuando es el Espíritu Santo que nos trae, que nos lleva, ¿verdad? Porque usted dice, yo iba pasando, pero yo escuché. Y eso lo hizo entrar. Exacto. Y caminar directamente hasta el altar. Y hasta le preguntaron, ¿qué quieres, no? Sí. Hasta como nunca me había... como no lo habían visto ahí desde hace tiempo, ya ni lo reconocían. Sí, decían, pues, ¿quién será? Pero ahora es un adolescente. Sí. Qué bonito. Qué bonito es saber que el Espíritu Santo está ahí y que te va a llevar otra vez a los pies de Cristo.
¿verdad? Porque eso fue lo que pasó con usted. Llega a su casa, hermano, y sus papás contentos y todo. ¿Y cómo fue después ese tiempo? Después de que ya usted aceptó al Señor y había un gran gozo, no vino en usted un desánimo de decir, ay, ¿por qué hice esto? Sino que usted estaba realmente seguro de lo que había hecho. No, en ese momento, para mí, en ese momento sentí, bueno, con razón, de ahí pensé con razón que mis padres desde muy chiquito me instruyeron eso. Con razón que mis padres siempre me anda diciendo que el mejor camino es seguir a Cristo, el mejor camino es ir a la iglesia, el mejor lugar de estar es es estar en la iglesia. De ahí sentí que mis padres tienen razón. Pero en ese momento dije, hay poder en la oración, porque gracias a la oración de mi padre, de mi mamá, que nunca se cansaron, siempre oraron por mí, aunque cuando yo llegaba tarde, era rebelde, yo escuchaba en mi cuarto que mi papá oraba y mi mamá oraba, que Él te va a servir, que Él un día va a llegar a tus pies, que lo que está haciendo ahora no sabe, perdónalo, Señor. Escuchaba todo eso. Y ese día empecé a recorrer todo mi cuarto, gracias a la oración de ellos, donde llegué a ese camino. Qué maravilloso, hermano. Y ya después, entonces, pasa ese tiempo, empieza usted a asistir allá a la iglesia, allá en Guatemala, más seguido después de haber aceptado al Señor, o de ahí decide venirse aquí a Estados Unidos. Bueno, estuve un tiempo allá y abandoné lo que yo practicaba, el fútbol, porque el fútbol todos los domingos, siempre me quitaba tiempo para ir, pero dije, no, para mí el mejor camino es ir a la iglesia, es servir a Cristo, porque allá me daba paz, me daba gozo, y abandoné. Y luego con el tiempo de estar en la iglesia, quiero ir a los Estados Unidos, quiero crecer, bueno, como todos inmigrando viene, quiero tener una mejor vida, hacer algo diferente y al mismo tiempo para servir al Señor. Y así tuve la oportunidad, gracias a Dios. Y es lo que yo hice y oré y le dije al Señor, si me das el privilegio de estar allá, yo también voy a seguirte. Pero al llegar aquí no hice eso. Al llegar aquí empecé a trabajar, me junté con mis amigos otra vez, entonces ya empecé a escuchar músicas seculares otra vez. Y sabes, hubo un tiempo, bueno, a pesar de primero lo que estaba haciendo, no me estaba gustando, eso no le agrada al Señor y eso va a terminar lo que estaba haciendo antes. Y empecé, y hubo un tiempo empecé a hablar malas palabras, empecé a maltratar, faltarle respeto a mis compañeros del trabajo y me di cuenta que ya estoy haciendo cosas que no le agrada al Señor. Y después, cuando yo llegaba a mi trabajo, me entro a mi cuarto solo, me la paso llorando, no sé por qué, pero me la paso llorando, pero un buen tiempo. Creo que fue como un vacío que volvió a entrar en usted, ¿no? Exacto. Y también ese pensamiento de que yo ya hice esto en el pasado y Dios ya me restauró de eso y ahora como que el enemigo quiere que yo vuelva a eso. Es como una conciencia, ¿no? En nosotros que entra, ¿no? Entonces, las lágrimas que usted derramaba, yo pienso que era el Espíritu Santo orando en usted diciéndole, no está bien lo que estás haciendo. Tienes que volver al camino del cual ya nosotros te habíamos sacado de la perdición. Ahora tienes que volver a donde estabas antes de llegar aquí. ¿Qué pasó después? ¿Alguien encontró a alguien que le dijera vamos a la iglesia o usted solito empezó otra vez a buscar de Dios en su cuarto? Bueno, buscar al Señor en mi cuarto fue difícil porque donde yo vivía había más y gente que no son cristianos. Entonces, me hizo difícil en ese momento. Entonces, conocí compañeros del trabajo que asistían a la iglesia y empezaron a hablar, mira, hay un Cristo que cambia, hay un Cristo que llena de paz. Y así yo me empecé a recordar lo que yo vivía en mi país. Y un día me invitaron en la iglesia, fui a una lavandería, una laundry, fui y conocí una persona donde me dice, ¿te invito a mi iglesia? Ok, está bien, ¿qué día? El domingo. Y fui a la iglesia, no, fui el domingo, pero no encontré la iglesia. Entonces, y me fui un día miércoles y ahí se encontré la iglesia y pasé al altar cuando hicieron el llamado de oración y oraron por mí y ahí donde sentí el toque del Espíritu Santo otra vez y de ahí llegué en el lugar donde estaba antes, en las cosas del Señor. ¿Y es en la misma iglesia donde asiste ahora? Sí, en la iglesia Centro Mundial de Oración. Entonces ahí se ha quedado desde ahí. Ahí.
¿Y cómo fue su experiencia después de volver otra vez a reconciliarse con el Señor? ¿Hubieron luchas y pruebas en su vida? Sí, hubo un tiempo que extrañaba las oraciones de mis padres, extrañaba a ellos, y cada vez que me llegaba a la casa, cuando venía de la iglesia, el enemigo pone cosas en la cabeza de una, que yo no soy digno de estar en la iglesia, porque solo un rato y vuelve a caer lo mismo, porque ya caí una vez, ya me aparté de una, regresé y me aparté. Y eso es lo que pone el enemigo en mi cabeza, que estoy por un rato. Entonces tuve esa lucha espiritualmente. ¿En qué momento usted dice, Señor, ayúdame porque yo te hice una promesa de que que te iba a servir al llegar aquí y no lo he hecho hasta ahorita? Bueno, me pasaba más en el trabajo que en la iglesia. Iba de vez en cuando los domingos. Y hubo un momento, dije, hubo un predicador que vino y habló, mira, si tú un día empiezas a entregar tu vida al Señor de verdad, vas a ver que el Señor empieza a hacer cosas grandes en tu vida, empieza a mostrarte las promesas que Él que te había dado a través de sueños o a través de predicadores. Y cuando yo escuché eso, entonces, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y en ese momento no estaba bautizado porque en Guatemala solo acepté al Señor. Entonces, lo primero que hice, hablé con mis pastores y fui a la clase de bautismo, discipulado, de ahí me bauticé, de ahí ya empecé a servir al Señor, empecé a trabajar en la cocina, ayudar a vender comida, hacer cosas de la cocina, y de ahí empecé de ujier, trabajé de eso también, y ahí me gusta servir en eso. Y después viene otro ministerio muy bonito porque ahora usted está de líder de los jóvenes. ¿Cómo llega a este ministerio a usted? ¿Cómo es el llamado que le hace el Señor para ser líder de jóvenes? En mi caso hubo la directora de la escuela dominical que estaba en esa ocasión, entonces me invitaba a apoyar con los niños, a servir con los niños, así cuando hay actividad de los niños me invitaba, y ahí me di cuenta que los niños necesitan crecer en las cosas del Señor, que no tiene que repetir lo que yo hice. De ahí me empezó a llamar la atención de trabajar con adolescentes, trabajar con niños. Y ahí empecé a sentir en las cosas, en los cultos de jóvenes. Y ahí empezó a llamarme la atención de trabajar con jóvenes, a servir con la actividad de los jóvenes. Y hubo un tiempo, entonces, nuestro líder, el pastor de jóvenes, nos llamó a mí y a otros jóvenes. Y me gustaría trabajar con ustedes, me gustaría que usted trabaje con los jóvenes, me gustaría hacer proyectos con jóvenes. Y así empecé. Y después, con el tiempo, nuestro pastor nos llamó otra vez, me dijo que te encargo de ser administrador del grupo de jóvenes de nuestra congregación, de trabajar con los jóvenes, y así fue. ¿Cómo se sintió usted? Porque realmente cuando te dan una responsabilidad de esa magnitud, uno lo toma como una responsabilidad a veces, pero a veces también lo tomamos como un gran privilegio. ¿Cómo lo tomó usted? Bueno, en ese momento sentí dos cosas. Por un lado sentí un privilegio, una bendición de trabajar con jóvenes, y el otro lado sentí un miedo. ¿Qué voy a hacer? Eso lo sentimos todos. ¿Qué voy a hacer? Más estamos en un país que es multicultural. Entonces, de eso me dio miedo. Pero gracias a Dios ya por el momento ahora llevo 2 años trabajando con jóvenes. Hemos tenido momentos altos, hay momentos así. O sea, llegan momentos difíciles Exacto. en un ministerio con los jóvenes. Es difícil trabajar con jóvenes y adolescentes, porque el ministerio no solo es lo bueno, también es que vamos a pasar por momentos difíciles para también crecer espiritualmente. ¿Cómo viene después ese tiempo de crecimiento espiritual más y más y más al momento de que usted también ahora comparte la palabra de Dios con los jóvenes? Bueno, eso fue una bendición porque yo ya me estaba preparando en el Instituto Bíblico, estaba concursando el tercer año del Instituto Bíblico de la Global University de la Asamblea de Dios, y cuando me gradué del instituto, entonces de ahí ya me sentí más preparado, me sentí más, ya sé lo que estoy haciendo, ya sé lo que tengo que hacer, entonces, pero al mismo tiempo, como te vuelvo a decir, a veces se siente un miedo porque trabajo con jóvenes
de multicultural. Entonces uno piensa diferente, uno entiende la manera otro entiende las cosas de diferente manera. Entonces, pero para mí fue una etapa linda porque a través de ese proceso aprendí muchas cosas en mí, más con mi paciencia. Ahí el Señor me estaba formando con mi paciencia, que así como mis padres esperaron en mí un cambio, así tengo que yo esperar en la juventud, que tengo que orar más por ellos y esperar que a través de las oraciones que el Señor cambie y yo siguiéndole así, hablándole de Dios y haciendo de mi parte, orando por ellos. ¿Cuántos jóvenes tienen ahora? Bueno, nosotros somos una iglesia que hay momentos que tenemos muchos, y hay una buena cantidad de jóvenes, hay momentos que parece que se van de vacaciones. En las iglesias es muy difícil trabajar en la obra de Dios, solo lo podemos hacer con la ayuda de Dios, en poner todas las personas en las manos de Dios para que Dios pueda abrir las puertas, ¿no? Y la facilidad de que nosotros podamos buscar de Dios, o sea, que el trabajo no nos abarque todo ese tiempo. Y yo pienso, es muy difícil para todos aquí. Exactamente. Bueno, es una de mis luchas también con el trabajo, porque mira, antes que no tenía, era miembro de mi iglesia, no hacía nada, entonces uno va a la iglesia cuando tiene tiempo, pero cuando uno le da un cargo, ahí ya tiene que ser responsable, tiene que llegar a tiempo, tiene que hacer disciplina, tiene que estar en las reuniones o cualquier cosa que se necesita. Entonces, pero mira, cuando estamos en la mano del Señor, todo es posible. Entonces nosotros podemos ver la mano de Dios ahí, ¿verdad? Cuando nosotros buscamos la presencia de Dios y le buscamos y le servimos, el Señor abre puertas. Entonces empiezas a ver tú la mano de Dios, que Dios no te ha dejado. Cuando empecé a servir en la iglesia, nunca me ha faltado nada, al contrario, empecé a tener un trabajo mejor, más flexible, trabajo menos y ganaba mejor que ganaba antes. Y así como tú dices, Dios acomoda todas las cosas. Y bueno, les recordamos nuevamente que compartan esta transmisión para que sea de mucha bendición para otras personas. Recuerden que estamos en vivo en YouTube y también por Facebook. Y bueno, hermano, seguimos conversando aquí con usted. Ahora, hermano, bueno, de nuestro tiempo siempre aquí se va muy rápido, ¿verdad? Y la conversación está muy buena, pero me gustaría, hermano, que usted compartiera unas palabras de ánimo o de reflexión para muchos jóvenes que nos están viendo en esta hora, que a lo mejor han pasado por esas luchas que usted pasó. No sé cómo está la situación de cada joven que nos están viendo a esta hora, en diferentes partes que van a ver esta transmisión. Solo quería decirle que no importa en qué problema estás, solo déjame decirte que hay un Cristo que te ama y hay un Cristo que tiene grandes cosas en tu vida. Dice en su palabra en Jeremías capítulo 29, verso 11, dice que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Y así que Dios tiene grandes planes en nuestras vidas, Dios tiene grandes planes en tu vida. Dios quiere que tú cumplas el propósito de Él en esta tierra. Él te llamó para hacer cosas grandes, Él te llamó para hacer de bendición en tu familia, en tu trabajo, en tu lugar o con tus amigos, en tu iglesia. Eso es lo que quiere el Señor en nosotros. Pero como dijo la predicadora antes, que tenemos un enemigo y él vino a matar, a destruir sueños, a destruir propósitos. Es lo que él hace. Pero en esta hermosa hora yo quiero decirte, si tú te encuentras en una situación, si tú estás en un vicio, déjame decirte que hay una solución y la solución es Cristo Jesús. Acércate a Él en cualquier parte que estás y Él te va a librar de todos esos vicios y Él te va a dar la solución y Él te va a llegar a un camino mejor donde te sientes con paz, con gozo y con alegría. Cuando llegan los problemas, al mismo tiempo llega la solución. Y cuando te pasa cualquier cosa, Cristo te va a dar la salida, Cristo te va a levantar en tu mano, Cristo te va a poner en alto. Es lo que hace nuestro Señor. Y para todos los padres, no se cansen de orar por sus hijos. La oración, hay poder en la oración. Así que padres, madres, no te canses de orar por tu hijo y pronto vas a ver la gloria de Dios en la vida de tus hijos. Amén. Gracias, hermano Elías, por compartir esas palabras con cada uno de nuestros
nuestra audiencia que tenemos ahí detrás de cámaras, realmente son muy unas palabras que pueden edificar la vida de cada uno de ellos, y un buen consejo para los padres de estos jóvenes, ¿verdad? Que no se cansen de orar por sus hijos. Y ustedes jóvenes, recuerden que la palabra del Señor dice que nosotros fuimos elegidos desde el vientre de nuestra madre para la honra y la gloria de nuestro Dios, ¿verdad? Para honrar el nombre de nuestro Dios. Y si nosotros fuimos instruidos desde niños en el camino del Señor, esa palabra que fue sembrada en nosotros nunca llegará a estar vacía en nuestros corazones, sino que siempre hará eco en nosotros, y no importa cuántos años tengamos, ¿verdad? Si llegamos a tener 20 años, esa palabra estará ahí, ¿verdad? Esa palabra estará ahí para que nosotros reflexionemos y volvamos al camino del Señor, porque el Señor ya nos eligió desde el vientre de nuestra madre, y como compartía el hermano, que el Señor tiene grandes propósitos en nosotros, y los planes que Dios tiene para nosotros no son los planes del hombre, ¿verdad? Porque Dios tiene grandes planes para nosotros, para que seamos útiles en la obra del Señor, y el Señor siempre nos va a usar. Me gustaría, hermano, darle un tiempo de que usted pueda expresar, ¿no? Yo no sé si usted quiere mandarle saludos a sus padres en Guatemala, a su mamá, que tanto dice que la hirió con su indiferencia, con su rebeldía, con palabras. ¿Alguna vez usted le pidió perdón a su mamá? Bueno, entonces, por lo menos ahorita ya le pidió perdón, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Que le pidió perdón y que su mamá lo perdonó. Pero si le quiere enviar saludos. De nuevamente, para mí es un privilegio de estar en este programa digital íntimo, y ese privilegio de saludar y de compartir mi testimonio. Y quiero aprovechar este momento para saludar a toda mi familia allá en Guatemala, que los extraño mucho y que Dios los bendiga. Y también aquí a la gente de mi iglesia Centro Mundial de Oración, a mis amigos, especialmente a mi pastora Teresa Olea, que es como una madre para mí, que me ha apoyado en todo el tiempo, en los tiempos difíciles de mi vida, siempre con sus brazos de oración, siempre todo el momento aconsejándome, animándome en todo. Y quiero agradecer a Dios especialmente por la vida de ella. Y un saludo para todas mis amistades, los que van a ver este video, y los seguidores del programa digital íntimo. Que Dios los bendiga y siga viendo ese video, porque va a ser de mucha bendición en sus vidas. Amén. Bueno, saludos, ¿verdad?, a sus padres allá en Guatemala, de aquí de parte de Digital Íntimo. Le damos gracias al Señor por la vida de ustedes, porque ustedes no dejaron de orar por su hijo, y yo creo que ahora se han de sentir orgullosos de ver aquí a su hijo sirviendo al Señor, honrando el nombre de nuestro Dios, y también honrándolos a ustedes como padres. Gracias le damos a Dios por la vida de ustedes. Y bueno, hermano, quisiéramos que nos dirijan una oración, ¿verdad? Por todos estos jóvenes a los que usted se dirigió hace un rato, las palabras que usted les dio de ánimo, que nos gustaría que usted nos dirija en esa oración por ellos, y también por los padres de estos jóvenes. Está bien. Y así como estamos, vamos a orar especialmente para todos los jóvenes que van a ver este video. Tú joven que me están viendo en esta hermosa hora, déjame decirte que Jesús te ama y Él tiene grandes cosas en tu vida. Y también tu padre o madre que estás viendo esa transmisión, déjame decirte que siga orando por tus hijos. Si tus hijos andan en los caminos del Señor, siga orando. Y si tus hijos andan apartados de las cosas del Señor, no te canses de orar por Él. Ora, ora, y vas a ver la gloria de Dios en sus vidas. Y Dios nunca deja de escuchar tus oraciones. Dios todo el tiempo escucha tu clamor. Como dice su palabra, que el tiempo de Dios es perfecto. Y pronto vas a ver la gloria de Dios en la vida de tus hijos y en tu familia. Así que, Padre, en esta hermosa hora te damos gracias, Señor, por ese hermoso tiempo, Señor, que nos diste, Señor, de convivir, de hablar de ti, de hablar de tus maravillas que tú has hecho en la vida de cada uno de mis hermanos que van a ver este video, y lo que tú hiciste en mi vida, Señor, así como me hiciste a mí, Señor, así como me cambiaste, me transformaste. En esta hermosa hora te pido en el nombre de Jesús,
toca la vida de los jóvenes que nos están viendo a hermosa hora, Señor. Toca, Señor, y haga un cambio en ellos, papá, porque sabemos que solo tú puedes hacer las cosas, Señor. Y para ti no hay nada imposible, Señor. Declaramos, papá, que ahora en el nombre de Jesús esos jóvenes sean libres bajo el poder del Espíritu Santo, Padre. Y así también, papá, oramos por la vida de los padres, de las madres que están intercediendo por sus hijos día tras día. Y en esa hermosa hora aumenta sus fuerzas, papá. Aumenta sus fuerzas, papá, en una manera sobrenatural. Te lo pido en el nombre de Jesús, y que pronto ellos van a ver la gloria tuya en la vida de sus hijos, papá. Te lo pido en el nombre de Jesús y te damos las gracias. Amén. Amén. Gracias, hermano, por esa oración. Y bueno, lastimosamente nuestro tiempo se ha terminado. Y para nosotros en Digital Íntimo ha sido un honor y un placer haberlo tenido acá, mi hermano Elías Gómez. Deseamos todo lo mejor para usted. Sabemos que todavía tiene un camino largo por caminar, ¿verdad? Pero lo importante es que lo está caminando con el Señor. Y sabemos que el Señor lo está guiando. Y le deseamos todo lo mejor, que el Señor le conceda todos los deseos de su corazón y que siga adelante. El estar en el ministerio, el trabajar con jóvenes, no es fácil, pero lo importante es que usted ha puesto su fe y su esperanza en el Señor, que Él es el que va a estar haciendo la obra como lo ha hecho hasta ahorita, y que el Señor es el que lo va a seguir guiando. Así es que gracias por haber estado acá. Gracias a cada uno de ustedes que nos estuvieron viendo y que estuvieron ahí pendientes. Recuerden que el Señor les ama, que el Señor ahí está, que Jesucristo murió en la cruz por cada uno de nosotros y también por ustedes. Él derramó su sangre. Así es que no te niegues a aceptar a nuestro Señor Jesucristo en tu corazón como tu único y verdadero Salvador. Cristo te ama y Él todavía está haciendo la obra en la vida de cada uno de todos aquellos que hoy le quieren aceptar como su único y verdadero Salvador. Recuerden que mi nombre es Alda Nolasco y bueno, nos despedimos de ustedes en esta noche. Que el Señor me los bendiga y nos vemos en otra edición de su programa Digital Íntimo.